varias semanas, varios domingos, donde hemos estado en Romanos capítulo 8. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Una vez más hemos estado mirando en este capítulo 8 de Romanos, versículos 1 al 17, pudiéramos ahora decir la identidad que el creyente recibe del Espíritu Santo de Dios. Hemos estado hablando a través de este tema y el título que es "No hay condenación", el lenguaje del Espíritu, que Dios nos forma y nos capacita, nos ayuda para dar frutos en Cristo a través de un mensaje, a través de una identidad. Y ese mensaje, esa identidad, el Espíritu está trabajando en ella, en la vida de su pueblo, todos los días de nuestra vida. Y es el mensaje de no hay ninguna condenación. Vamos a leer otra vez este pasaje. Vamos a comenzar hoy en el versículo 5 hasta el 11. Versículo 5 hasta el 11 en esta mañana. Dice así su palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oramos. Amante Padre, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder hoy, Padre, comunicar las verdades de este capítulo tan abusado y mal interpretado por los enemigos de la gracia. Señor, enséñanos hoy a través de tu palabra. Vivifica un pueblo por tu Espíritu, como has prometido hacerlo a través de tu palabra. Señor amado, reconocemos nuestra enfermedad, nuestras debilidades y nuestro pecado. Y confesamos y pedimos perdón, y una vez más que nos renueves por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos estado viendo esta declaración en este capítulo, que es el lenguaje del Espíritu en la vida de un creyente. ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu en la vida de un creyente? Hemos dicho, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne o que no viven conforme a la carne, sino aquellos que andan o viven conforme al Espíritu. A propósito, este pasaje no se trata de dividir a algunos cristianos en aquellos que viven de acuerdo al Espíritu y aquellos cristianos que viven de acuerdo a la carne. Así se ha mal interpretado este versículo. Este pasaje no describe, cuando habla del Espíritu, a ningún no cristiano.
Pastor, ¿cómo usted dice eso? Porque el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quiénes son vosotros? ¿Algunos creyentes? Todos los creyentes. Vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿qué describe a un cristiano? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en un pecador, ese es un cristiano. Y si el Espíritu de Dios mora en un pecador, dice entonces el versículo 9 que el tal no vive según la carne. No estamos hablando aquí de dos tipos de creyentes. Aquellos que viven según el Espíritu, para los cuales no hay condenación, y aquellos que viven según la carne son creyentes, pero terminarán siendo condenados. Ese es el error fundamental de aquellos que no entienden la gracia de Dios y el camino de dar frutos a través de la fe. La pregunta que se levanta, y hemos tratado de responderla, esperamos que ya usted ha podido empezar a discernirla. ¿Qué quiere decir vivir o estar en la carne? ¿Y qué quiere decir vivir o estar en el Espíritu? Dice la palabra de Dios que para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Y ya hemos visto por qué. Porque el Espíritu tiene una ley o una operación. Cuando el Espíritu viene a la vida de un pecador, trae una operación, hace algo. ¿Qué es lo que hace? Versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estar o andar en el Espíritu, de acuerdo a Romanos 8, es el haber sido librado de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y hemos entonces preguntado, ¿cómo es que nosotros pecadores, reos de muerte, hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte? Y hemos tenido entonces que tener referencia a la ley de Dios, a la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pecadores sin Cristo, aquel que está en la carne, que no tiene el Espíritu, conoce que está en condenación, viene a conocer su pecado y su muerte, porque está bajo la ley santa de Dios. Y dijimos que no hay hombre en este mundo que se pueda escapar de la ley santa de Dios. Que la ley es justa, santa y perfecta. Que la ley demanda al hombre que ame a Dios y que lo ame perfectamente. Y no solamente que ame a Dios, sino también como Dios en su carácter santo, justo y bueno, también Él le ha dicho a la criatura, no solamente me debes amar a mí y rendirme un culto perfecto, pero también quiero que ahora en la sociedad donde te he puesto, te vires y ames a tu prójimo igualito que te amas a ti mismo, que le hagas el mismo bien que deseas para ti y le desees el mismo bien que siempre anhelas, deseas y buscas para ti en todo momento. ¿No es la ley buena? Hermosa. Qué bueno es Dios, que quiere que les reconozcamos, porque Él es el dador de toda buena dádiva, el único que es digno, y que nos ha dado también una ley para virar y ver a nuestro prójimo y amarlo como nosotros mismos. Esa es la ley santa de Dios y nunca cambia, nunca varía. Esa es la norma moral de Dios eternamente. Un día Dios no se va a despertar. Discúlpeme, Dios no se despierta. Un día nosotros nos vamos a despertar delante de Dios y vamos a decir, caramba, cambió uno de los mandamientos de Dios. Dios no quiere hoy que yo le haga bien a mi prójimo,
sino lo que quiere es que me pelee con Él. No, nunca va a cambiar, porque Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa es su norma y su carácter moral y perfecto. Y se la pide a todas las criaturas. ¿A dónde miré de tu presencia? ¿A dónde huiré? El rebelde, el pecador en este mundo se da cuenta en su corazón que la demanda de la ley moral lo persigue a donde quiera que vaya. A donde quiera que vaya, donde quiera que se esconda ese hombre, ahí está Dios buscándolo y diciendo a su corazón: me debes amar, me debes culto, me debes agradecer, me debes glorificar y debes mirarte ahora a los que están a tu lado y los debes amar como a ti mismo. No nos podemos escapar de esa demanda de Dios. Y la ley dice algo más: que el que no cumpla con esa demanda, que el que no satisfaga esa demanda, la ley trae una sentencia, y la sentencia es muerte. El Dios de la creación, de todas las criaturas, persigue al hombre con su ley, y a donde quiera que ese hombre vaya, le está reclamando: debes amar a mí y a tu prójimo, y si no amas, mereces la muerte y estás bajo sentencia de muerte, sentencia de condenación. Todo hombre, la muerte lo persigue, la ley lo persigue, la sentencia de muerte lo persigue, no se puede escapar de ella. Por eso es que dice la palabra de Dios que aquellos que quieren ser justificados por la ley, aquellos que dependen de la ley para vivir, ¿son qué? Condenados. Porque Dios no cambia. No cambia su demanda de vida moral delante de Él, y no cambia la sentencia. La sentencia para aquel que no cumple, satisface la demanda justa de Dios, es muerte. Donde quiera que estés, la sentencia persigue al pecador que no satisface las demandas justas de su ley. Me pregunto, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que ha dado satisfacción a las demandas de la ley de Dios? Pregunto porque a veces alguien se atreve. ¿Has tú amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente? Siempre, todos los días, ha sido Dios tu número uno. Te has levantado en adoración. Has tenido oraciones ininterrumpidas, sin distracción. Nunca se ha ido tu corazón tras un bien material. Siempre ha sido Dios primero en tus pensamientos. Nunca te has hecho ningún ídolo y semejanza de Él en algo en esta vida, en tu corazón o alguna idea tuya. Siempre has usado el nombre de Dios para reverenciarlo en toda oportunidad, en todo momento. Siempre le has dado a Él el culto racional que merece Él como tu Rey y como tu Dios. Siempre has guardado el tiempo de separar para Dios y descansar en Él correctamente. Has confiado completamente en la provisión de Dios y nunca te ha venido la ansiedad y el temor y la preocupación. Siempre lo has hecho así. Si siempre has sido así, tú has amado a Dios perfectamente. Me quedé corto en la descripción, ¿verdad? Pero si no ha sido así, la ley de Dios dice: ha fallado. Ha fallado, todavía no has llegado. Y después dice: vamos a mirar ahora a tu prójimo. Y el primer prójimo que tenemos para aquellos que están casados es ¿quién? Nuestro esposo y nuestra esposa. No hay que ir muy lejos para ver la ley de Dios en acción y nuestras vidas delante de Él. Lo primero que tenemos que hacer es mirar a nuestro prójimo cónyuge y pensar si siempre hemos sobrado en amor a ese cónyuge, en fidelidad, en servicio, en honestidad, buscando
hacerle bien en todas las cosas. Debiera ser fácil porque la esposa tú la amas, ¿no? Pero bueno, empezamos a alejarnos un poquito. Y te pregunto, ¿y qué de tu familia extendida? ¿O qué de tus compañeros en el trabajo? ¿O qué de tus enemigos? Pastor, ese no es el prójimo. Sí, los que te han ofendido, aquellos que no te consideran, aquellos que te ridiculizan, aquellos que te hacen la vida difícil, aquellos que te han herido profundamente. Dios te dice, tienes que amarlo como a ti mismo. ¿Algún candidato aquí? La ley sigue pidiendo eso siempre. Y al que no lo da, la ley truena entonces y dice muerte, sentencia de muerte para aquel que está bajo la ley. La ley no es mala. La ley es perfecta, santa, justa. Y es tiempo que entendamos qué es la ley. Es tiempo que nos desabucemos de pensar que nosotros en algún momento hemos llegado a cumplir la ley. Y es tiempo que empecemos a entender que todos hemos pecado. Y como resultado de nuestro pecado, nuestras obras, nuestras mejores obediencias, nuestras mejores justicias, lo que acarrean delante de Dios y lo que merecerían delante de Dios, es que la ley una vez más tronara sobre ti y dijera condenado. Pero déjame llegar a ti. No puedes llegar porque yo te condeno. ¿Cómo es que se te ocurre a ti, pecador, llegar delante de Dios? ¿Cómo es que se te ocurre traer alguna obediencia tuya delante del Dios Santo? ¿Cómo es que se te ocurre ser tan osado de venir a querer presentarte en tu obediencia delante de Dios? ¿No ves que es una cosa horrenda caer en manos de un Dios vivo? ¿Quieres venir con tus mejores obras? ¿Quieres venir con tu obediencia bajo la ley? ¿Quieres venir validando tus acciones? ¡Pero qué osadía! Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo cuya ley dice: no vengas de mí a medias. No vengas a mí con una ofrenda imperfecta. No vengas a mí tratando de que yo pese en una balanza y que yo me haga caso omiso de tus pecados. No te aparezcas delante de mí, desaparécete. Pero sabe que donde quiera que vayas, allí te va a encontrar mi justicia, y allí mi justicia te condena. ¿A quién he describido? A los que están en la carne. ¿A quién he descrito yo hoy? A los que están en la carne. ¿Cuántos cristianos han temblado al ver su pecado y dicen: ¿será que yo estoy en la carne y Dios no me ama? Mira mi debilidad y esta lucha que tengo. ¿Será que yo seré uno de esos que está bajo condenación? Porque estoy caminando en la carne, porque soy un pecador. Aquellos que tienen su identidad en ellos mismos y en lo que hacen, están en la carne. Aquellos que buscan justificarse a sí mismos, están en la carne. ¿Por qué es que están en la carne? Porque no pueden dar fruto para vida. No pueden jamás ser agradables a Dios. ¡Qué osadía! Venir a ser agradable a Dios en tu carne. ¡Qué osadía de tu carne! Lo único que merece tu carne es la muerte. La muerte. Los que están en la carne mueren. Mueren. Los que están en la carne, en su obediencia, en sus obras, en su voluntad, validándose ellos a través de lo que ellos hagan,
Oyen una y otra vez al Dios que cuando ellos tratan de acercarse, el Dios Santo los repele. Los repele. ¿Por qué? Porque Él es santo. No puedes venir a Él con una justicia media, parcial, incompleta, llena de huecos. No puedes llegar a Él así. Entiende, si te atreves a llegar así, una y otra vez vas a oír al Dios que te repele, al Dios que odia al pecador y está airado con él. Todos. Eso no lo digo yo. Eso está en los Salmos. Dios está airado con el pecador todos los días. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es justo. Porque Él es perfecto. Pastor, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Me alegro que hayas preguntado. Pero para poder llegar ahí tienes que llegar al momento donde te des cuenta que no puedes hacer nada. Pastor, otra vez con lo mismo. Esa gracia radical que usted predica. Matando otra vez toda carne en nosotros, sí. Toda carne. Porque cualquier carne que se levante delante de Dios será condenada. Porque eso es estar en la carne. Traer algo de la carne a presentarle a Dios. ¿Quiénes son los que están en el Espíritu entonces? ¿Quiénes? ¿Quiénes? A propósito, este capítulo se trata de describir la identidad del creyente. Algunos toman este capítulo y dicen, aquí Dios me está dando cómo vivir mi vida. Hermano, eso lo estamos viendo en Efesios 5. Efesios 5 tiene mandatos específicos para cómo vivir nuestra vida. Pero en Romanos 8 no hay tal cosa. En Romanos 8 está la descripción de la identidad del Hijo de Dios por el Espíritu. Romanos 8 es una descripción de quiénes somos en Cristo Jesús. Romanos 8 no es un manual de mandamientos para hacer y para ver la voluntad revelada de Dios. Romanos 8 tiene la voluntad realizada de Dios. Romano de Dios enseña lo que Dios ha hecho a favor del creyente y aquello que es lo que el Espíritu trae e inculca por la fe para que podamos entregarnos a Efesios 5. Y le doy gracias a Dios porque me dio la conexión. Señor, me separaste de Efesios 5 aquí a Romanos 8 por un tiempo. El Señor me dijo, es que en Efesios 5 está mi voluntad revelada en santificación para el creyente. Pero en Romanos capítulo 8 está la identidad de la santificación de los creyentes para que me puedan obedecer. Para que puedan ser agradables a mí. Nosotros vimos en Romanos 7, 5 la descripción de cuando estábamos en la carne. ¿Recuerdan? Subrayen ese versículo. Háganle una marca porque es muy importante para que no se le olvide más nunca lo que es estar en la carne y vivir en la carne. Esto es lo que es estar en la carne y vivir en la carne. Porque mientras estábamos en la carne, el apóstol Pablo está hablando con la iglesia y le dice, mientras estábamos allá, pero ya no estamos ahí. Esto no se trata de qué cristiano está en la carne y cuál no, cuál es el que es espiritual y el que no es. ¿Cuál es el que va a ser condenado como cristiano y cuál no? Esto se trata de describirle al creyente su identidad y explicarle de dónde ha salido, de dónde Dios lo ha sacado. Entonces en Romanos 7, 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, ¿qué quiere decir estar en la carne? Las pasiones pecaminosas, hemos dicho, arden. Las pasiones pecaminosas controlan, dominan, rigen, marcan, gobiernan. No hay un abatimiento, no hay un descanso,
no hay un respiro de la caldera de la carne. Nunca lo hay para el que está en la carne. Y ahora aquí está la razón por qué. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Pastor, eso está en la Biblia, sí. Está ahí en Romanos 7:5. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Quiere decir eso? Estábamos en nuestra naturaleza humana pecaminosa con las pasiones del pecado, y por cualquier vereda que íbamos tratando de validar algo bueno en nosotros, la ley nos seguía martillando. Ustedes no han visto en las ferias esos jueguitos donde sale el animalito, ¿verdad? Y le damos un porrazo por la cabeza. Pues por ahí quería salir un pecador tratando de validar su propia justicia, alguna bondad propia o algo por lo cual poner una estima propia delante de Dios y del mundo. Y cada vez que salía, la ley le metía un porrazo por la cabeza. Y otro porrazo y otro porrazo. Yo no sé usted, pero si ahí me dan 10 porrazos, ¿qué va a pasar? A los rebeldes le han dado muchos porrazos, ¿verdad? Ustedes no se han dado cuenta que los rebeldes reciben muchos porrazos. Y mientras más porrazos, más rebeldes. No hay salida. La ley te persigue. Es buena, santa y justa. Tú quieres de alguna manera congraciarte con tu justicia, y el porrazo de la ley cae y te dice: condenado. No hay ningún fruto. No me enseñes nada porque no tienes nada. Pero mira pero mira aquello, pero mira esto. Y te sigue cayendo el martillo de la ley santa de Dios, que te pide no una media obediencia o parcial, sino una obediencia completa. Y si no lo ofreces, el resultado es la muerte. Por lo tanto, el único fruto que puede llevar a alguien que está en la carne es muerte. Si tú sales y dices: estoy muerto, Dios no te da un porrazo, porque ya reconociste que estás muerto. Ok, ya entiendo que ahora estás hablando igual que igual que lo que yo digo. Porque lo que yo digo es que tú estás muerto y estás condenado. Pero eso el hombre natural no lo reconoce, no lo dice, no lo puede hacer, porque está en su carne. Y su carne es establecer su propio camino como un camino recto, bueno y derecho. Hay camino que al hombre le parece recto. Oye, pocas personas yo he visto, ¿verdad?, que de alguna manera digo: oye, mi camino ha sido... Es decir, que no haya algún tipo de justificación en su vida. El hombre natural siempre está justificando. Y el hombre adámico en nosotros, nuestra carne, siempre trae una bueno, sí, yo hice eso, pero... ¿No se han fijado? El pero de la carne humana, de la carne del hombre adámico, es aquella revelación de un hombre que no está muerto y que quiere establecer su propia justicia. No fui yo, fue la serpiente. No fui yo, fue Adán. No, tú me diste a esta mujer. ¿Se dan cuenta los peros del hombre adámico? ¿Qué está haciendo? Justificándose. ¿Por qué es que Adán y Eva no pudieron decir: nos rendimos? Culpables. Somos nosotros, nuestro pecado, nuestra maldad. El hombre adámico no hace eso. El hombre natural no hace eso. El hombre natural se justifica. Y como el hombre natural se justifica, nunca puede dar fruto de vida. Porque si se justifica él mismo, la sentencia siempre es ¿qué? Muerte, muerte, muerte. Eso es estar en la carne. Estar en la caldera de nuestras pasiones pecaminosas, que son aguzadas por la demanda perfecta de Dios y por su sentencia de muerte, que solamente puede dar fruto para muerte, y de ahí no hay escapatoria. ¿Y cómo hemos venido a estar en Cristo Jesús y a estar en el Espíritu y a dar fruto de vida?
Ya lo vimos, pero volvemos a verlo en el versículo 4. En el versículo 3, ¿verdad? Que dice, porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Coger a un pecador y que diera fruto de vida. Imposible. La ley demandaba, pero no podía dar. No puede dar. Porque ¿qué es lo único que da la ley? El porrazo. ¿Por qué? Porque es mala. No es porque sea mala. Es porque nosotros somos los malos. Por eso es que Juan Bunyan decía, voy a decírselo en inglés primero y después en español. Tenía este dicho que ha sido muy conocido. Y Juan Bunyan, ¿se acuerdan Juan Bunyan? El progreso del peregrino. Decía, run, John, run. The law commands, but gives me neither feet nor hands. Far better news the gospel brings. It bids me fly and gives me wings. Corre, Juan, corre. La ley me manda, pero no me da ni manos ni pies. Mejores noticias me trae el evangelio. Me dice que vuele y me da alas para hacerlo. Qué declaración, ¿verdad? De alguien que en algún momento se rindió al veredicto de la ley y se dio cuenta que no podía vivir por la obediencia a la ley, pero que había otra forma de vivir delante de Dios, que hay otra forma de dar frutos para Dios. ¿Y cuál es esa otra forma? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Condenó al pecado? ¿Qué frase más extraordinaria esa? Condenó al pecado en la carne. Cristo, con su muerte, condena al pecado. Cristo, con su sufrimiento, condena la condenación. Cristo, con su muerte, deshace nuestra muerte. Pastor, ¿cómo es eso? Él viene bajo la ley y la ira de Dios. Y ese pecado que nos mataba a nosotros, Él lo recibe y en su muerte le quita al pecado en nuestra carne el derecho y la potestad de matarnos. Con su muerte Cristo mata nuestro pecado, lo condena. Ahora el pecado quiere salir por el mismo hueco para condenarnos, y hay un porrazo que se le da al pecado. ¿Y quién le da el porrazo? Cristo. Dice, no acuses a mi hijo porque yo morí por él. Cuando viene el enemigo a condenar y a traer un mensaje de separación de Dios, pues el Espíritu Santo viene una vez más y dice, condenación, vuélvete de donde viniste, porque yo fui condenado por él. Separación, desaparécete, porque yo recibí separación del Padre por él. Son todos enemigos del creyente. Cuando vienen, ahí está Cristo condenando, destruyendo, echando afuera. Esa es la forma en que la sangre de Cristo nos libra de todo mal. No es el amuleto, no es la superstición, es la forma en que la expiación de Cristo y la vida perfecta y la muerte de Cristo a favor de un pueblo nos libra de todo mal. La confesión dice que ha vencido a todos nuestros enemigos. Y los podemos mencionar en esta mañana: el diablo, Satanás, el mundo, la carne, la condenación, el juicio, el pecado, todos vencidos. No, pastor, eso es mentira. Tú me estás engañando. ¿Se acuerdan de aquel cómico en Cuba? Eso es mentira, tú me estás engañando. No, esa es la palabra de Dios.
Esa es la santa palabra de Dios. Y lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y ahora por el Espíritu declara en la vida de un creyente lo que era imposible. Cristo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Escucha ahora, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir ahora? Nosotros que no andamos conforme a la carne, que ya no andamos justificándonos a nosotros mismos, validándonos a nosotros mismos delante de Dios, trayendo algún proyecto de justicia propia delante de Dios. El hacer eso es el estar en la carne, es el estar bajo la ley y es el oír la sentencia de muerte y el martillazo de la ley, matándote siempre y llevándote en el fondo a más rebeldía y a más pecado. Pero cuando hay uno que recibió el martillazo a tu favor, y cada vez que viene, el problema es, y este es el problema, que nosotros no lo creemos. Somos débiles en fe. Y por eso es que tenemos que pedir que Dios nos aumente la fe. Porque es por fe que vivimos. ¿Por fe en qué? Por una fe muy específica. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada vez que Pablo veía, y ustedes no creen que Pablo tenía acusación de su carne. Dice la palabra que estos hombres eran iguales que nosotros, con las mismas pasiones. Elías, un hombre que similar pasiones, y Pablo mucho más. Pablo era un hombre apasionado, igual que Pedro, con grandes faltas en sus vidas. Pero ¿por qué vivía Pablo? En la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada vez que Pablo le venía el enemigo a decir, no te asomes que te van a dar un porrazo, él decía, pues yo sí me asomo, pues yo sí subo al cielo, pues yo sí entro a la presencia, pues yo sí tengo acceso a los lugares celestiales, pues yo sí me presento delante del Padre. Mentira, Satanás, que el Señor te reprenda. ¿Quién es el que puede dar frutos para vida? Aquel que se puede presentar. ¿Se fijan? Esta palabra es muy significativa. En Romanos 6, cuando nos empieza a hablar de la santificación, nos dice que nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos. Y nosotros, débiles que somos y honestos que por el Espíritu podemos ser, decimos, pero Padre, yo no me veo vivo porque veo mucho pecado en mí. ¿Cuánto le ha pasado? Padre, ¿será verdad eso? Yo veo en mí la inclinación, el pecado, la maldad, estas cosas en mi vida. Dios mío, ¿cómo me voy a presentar así? Y el Espíritu convence sobre ese argumento y te dice, preséntate. Preséntate. Pero ¿cómo me presento? En el nombre de Cristo. A tu favor. Tu justicia, tu santificación, tu redención, tu sabiduría. Preséntate. Por eso es que dice la palabra en Hebreos que podemos venir. ¿Cómo? Aleluya, Señor, gracias. Mi alma te alaba. Porque a pesar de ayer, la libertad del Hijo de Dios es que se vuelve a presentar. Se vuelve a presentar. Vuelve a venir delante del trono. ¿Y cómo viene? Humillado delante de Dios. Reconociendo que lo único que Él merece es los porrazos de muerte. Pero como sabe y el Espíritu le ha dicho, hay uno santo, justo, perfecto, que es tu justicia, ven en su nombre. El creyente entonces es aquel que glorifica a Dios. Porque finalmente entrona a Dios y entrona a Cristo y habla de Dios lo que Dios quiere que hablamos y digamos de Él.
y que confesemos acerca de nosotros y acerca de Él. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. ¿Cuál es el corazón contrito y humillado? Aquel que ya no tiene resumen propio. Aquel que ya no tiene proyecto de validación alguna propia. Terminó con la carne. Ya, al fin me desabucé de cualquier esperanza en mí mismo. Ese es el que conoce la gracia. Y nos cuesta trabajo. Porque de alguna manera queremos, y el enemigo ha tratado por todos los medios de perpetuar el mito y la mentira de la autoestima. ¿Qué cosa es la autoestima? Es la manera de Satanás de decir: criatura, tú tienes posición en ti misma. Tú puedes autovalorarte. Y ahí están los hijos de Adán autovalorándose. Soy bella, soy bello, ¿verdad? Soy fuerte, soy inteligente, soy una princesa, soy un rey. Por dentro están temblando, porque no se lo creen por un momento. Pero de alguna manera tienen que autovalorarse. O si no, cuando tú termines y tengas ese título de college, ya, vas a reinar. Cuando tengas ese trabajo y esa promoción, oye, cuando consigas ese marido, cuando esos hijos hagan tal cosa, y ahí tenemos todos nuestros proyectos de autovaloración. La carne. Los que viven así, viven en la carne. Es decir, los que solo conocen eso. Nosotros que estamos en el Espíritu, que somos del Espíritu, la razón por la que todavía caminamos así. Hay una diferencia entre el estar y el vivir y el caminar. A propósito, en el hebreo son diferentes palabras y en este capítulo no está. En este capítulo son las palabras vivir y estar. Habla de esencia, de realidad y de identidad, no de práctica. Sí, en algún momento Dios nos dice: de acuerdo a esto que eres y en lo cual vives, practica, camina. Peripateo es en el griego. Pero aquí están los verbos de ser, de vivir, de vida, de ser, de identidad. Aquí en Romanos capítulo 8. Pero el problema es que nosotros queremos una identidad por lo que hacemos. Esa es la carne y ese es el Adán en nosotros. Y eso viene de orgullo y de vanagloria. Ustedes no han visto personas que no pueden recibir perdón. Oye, qué humilde es, no puede recibir perdón. No, está lleno de orgullo. Por eso es que no puede descansar en el perdón. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Remueve del pecador, del elegido, escogido de Dios, de la iglesia, la ley. Un pecado cardinal decir eso. Nosotros reformados, que creemos en la ley y el tercer uso de la ley, eso, que no estamos bajo ley. Versículo 8 de Romanos 7. Pero ahora estamos libres de la ley. En eso hay un gran significado que todavía ni usted ni yo entendemos profundamente. Porque ahí está la clave de llevar frutos para Dios. La clave de llevar frutos para Dios es la peligrosa doctrina de que ya no estamos bajo ley. Hermanos, si a alguien en algún momento no lo acusan de antinomiano, ¿qué quiere decir eso? En contra de la ley. Si en algún momento no se levanta contra un creyente, contra un ministerio, contra una vida, la acusación de que eres en contra de ley, tú no has conocido la gracia. A Pablo se le levantó. Aquellos que dicen que nosotros decimos vivamos como quiera porque ya no estamos bajo la ley.
Una y otra vez Pablo está lidiando con aquella falsa acusación de aquellos que no entienden la gracia de que Pablo es contra ley. Y hermanos, cuando la verdadera gracia se predica, de algún lado va a levantarse la acusación. Ese es antinomiano. Tiene que ser, porque eso es lo que la gracia lleva a la mente carnal a pensar. Por eso es que dice Pablo, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Para quién morimos? Para la ley. Para la ley morimos. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hay una forma de servir, y dice Pablo que no es estando bajo la ley. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Una vez más se levantan las objeciones contra Pablo, que son objeciones infundadas y malentendidas. La ley es pecado. No, de ninguna manera la ley es perfecta. Lo único es que la ley me da el conocimiento del pecado y me mata. Me enseña que yo nunca llego. Pero dice Pablo en Romanos 8:4 que Cristo vino para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos ya conforme a la carne, tratando de validar nuestra propia justicia, tratando de justificarnos delante de Dios, sino aquellos ahora que estamos en el Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Versículo 5. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensan los que son de la carne? Justificarse y seguir pecando. Tan sencillo como es. Justificar para pecar. Mira, rima. Justificar para pecar. El ciclo de la carne se rompe por el Espíritu, que deja de justificar y ahora no peca como práctica, sino ahora peca en identidad como un hijo de Dios y confiesa su pecado y le duele su pecado y lucha con ese pecado y vuelve otra vez a morder el polvo y vuelve a presentarse delante de Dios. ¡Qué valentía la de un creyente! ¡Qué valentía la de la gracia! Que sabiendo como tú has vivido en esta semana, hoy te has presentado delante de Dios. La gracia nos ayuda a ser honestos. Sabiendo los pensamientos que has pensado, las palabras que quizás has dicho o no has dicho y te has callado, las intenciones de tu corazón que te has osado presentarte a hoy. Pero ¿sabes qué? Te puedes presentar como vivo de entre los muertos, porque para ti hay una justicia perfecta. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo. Y los que son del Espíritu piensan en esa justicia. Ya no piensan ya en validarse ellos mismos. Ya no piensan ya en justificarte, sino ahora en confesión, en sinceridad delante de Dios, recibiendo el perdón de la justicia perfecta del Hijo de Dios. Por lo tanto, ya no tienen una autoestima, sino ahora tienen una Cristo estima. Y a propósito, lo que nosotros como criaturas necesitamos no es una autoestima. Nadie vive por una autoestima, solamente Dios. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Solo Dios vive por una autoestima. Cuando le preguntaron el nombre de Dios, ¿qué dijo él? Yo soy. ¿Quién puede decir yo soy? El hombre lo dice. Yo soy el rey, yo soy el bueno, yo soy el lindo, yo soy
Yo soy el agradable, yo soy el que tiene recursos, yo soy el que triunfo, yo soy. Solo hay un yo soy. Y no eres tú. Tú eres polvo y vapor de la nada, contados como una. Dice Jehová, son todos los hombres. Qué osadía la de la criatura en querer decir yo soy, cuando la postura de la criatura es una de dependencia siempre. Decir tú eres, y yo soy en ti. Todo en mí es por ti. ¿Se dan cuenta? Y es por ti, porque a ti te ha placido dármelo. Dios es el dador, ¿sabes? Dios es glorificado dando. No tenemos que darle a Dios, tenemos que hacer esto. Recibe. Valor de Dios, no tuyo. Recibe, humíllate. No obres por nada que vas a recibir, porque nada mereces recibir. He visto hijos tratando de ganar el amor de un padre. ¿No los ha visto? Tratando de ganar el amor de un padre. Porque hay padres que no han sabido amar a sus hijos. Esa es la naturaleza humana, ¿verdad? No han sabido amar a un hijo. Y sabes, los pequeñinos empiezan enseguida a darse cuenta cuando los están amando o no. No quiere decir que ese padre lo está haciendo con intención. Hay padres que sin ninguna intención no están amando a sus hijos, y es porque no saben amar. Es simplemente porque no está en ellos el poder hacerlo. Están enfermos. La enfermedad del pecado paraliza el amor, lo contamina, lo para. A propósito, enfermo en inglés se dice disease. ¿Sabe qué quiere decir disease? Es lo opuesto de aris. ¿Cómo decimos eso en español? ¿Ustedes se acuerdan cuando el soldado le dicen firme? Y después le dicen ¿cómo? Descansa. Lo opuesto de enfermedad es descanso. No descanso es enfermedad. Eso es en inglés. La palabra disease es lo opuesto de aris. La palabra para enfermedad es no descanso. Y la palabra para salud es descanso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor, la criatura es saludable cuando descansa en el amor de su Dios. Porque puede estar aris. Descansa, soldado. Hay un descanso ahora para el pueblo de Dios. Pero para eso simplemente tienes que venir a ser otra vez el humano que Dios te creó para que fueras. ¿Sabes? La nueva creación no es algo místico, ¿verdad? Algo de un superhombre, no. La nueva creación nos hace hombres, nos hace humanos, nos hace criaturas. Porque nos pone otra vez a la postura de las criaturas, que es aris, en descanso, recibiendo del gran dador. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Adán y Eva lo tenían todo. Se les daba y se les daba. Y decidieron ir a tomar por ellos mismos. They became diseased. They were at ease and they became diseased. Ellos estaban en descanso y perdieron el descanso. Por eso es que dice la palabra: no hay descanso para el impío. Pero ahora hay un descanso para el pueblo de Dios. ¿Y de dónde viene ese descanso? De la postura de recibir. La criatura por naturaleza es una criatura que fue creada para recibir. ¿Y qué le podemos dar a Dios? Lo único que le podemos dar a Dios es las gracias por lo que nos ha dado. ¿No eran 10? Y solo vino uno a glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Gracias. 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 Tú lo tienes todo y yo no tengo nada. Pero gracias por lo que has hecho a mi favor. Hermanos,
Los frutos para vida salen de un corazón que ha entendido que Dios lo ha puesto Aris, que Dios le ha dado la palabra de descanso. Y lo que el pueblo de Dios necesita es ese descanso. Y como hay hoy gentes abusando a la novia de Cristo y no dejándola que descanse con palabra de condenación. Pero toda lengua que te condena, dice la palabra de Dios, en el día del juicio será aquietada, caerá y no serán hallados contra ti los que te condenan, inclusive nuestra carne, que es nuestra primera condenadora. Vivimos con una fábrica todos los días de traer juicio de condenación, que es ¿qué? Nuestra carne. Y Satanás lo sabe y Satanás lo utiliza. Y el Espíritu que mora en nosotros, conociendo nuestra debilidad, toma el Evangelio y toma a Cristo y nos los vuelve a traer y a decirnos: Aris, descansa, descansa, descansa. Pero no me vas a meter un porrazo. No, yo te voy a disciplinar en amor. En amor. Yo te amo. Pero mis padres no me amaron. Pero yo traté de ganar mi amor. No tengo que ganar el tuyo ahora. No, porque cuando tratas de ganarlo, has perdido el camino del amor. ¿Saben qué ha pasado? Terminamos con esto. Aquellos hijos que tratan de ganar el amor del padre se enferman y dejan de amar a sus padres. Porque el amor no es yo hacer algo para que tú me des algo. Cuando alguien está tratando de ganar el amor de alguien, lo está haciendo de una ¿qué? Necesidad propia. ¿Entendemos? Lo está haciendo: voy a hacer esto para que tú me des. Voy a hacer esto porque dependo de ti. Dependo en algo que tú hagas para yo validarme a mí mismo. ¿Entendemos eso? Por eso es que el amor no... Pastor, estás en psicología. Escucha, ten calma y presta atención, porque lo necesitas. El amor no busca... Esa es la psicología de Dios. Esa es la psicología del amor. El amor que está buscando lo suyo dejó de amar. Como te amo, te tengo. Hay amores posesivos. Esa persona te está amando. No, no te está amando. Se ha enfermado en su amor. Porque está buscando su propia validación, tratando de que tú le des algo. ¿Quién es el que ama? El que está libre. El que no está enfermo. El que está en descanso. El que lo tiene todo. Por eso es que el amor no busca lo suyo. Y por eso es que el amor da. ¿Quién es el que da? El que tiene. Por eso es que Dios ama. Dios no necesita a nadie. No necesita a nadie. Pero Dios entonces nos ha dado. Y nosotros recibimos. Y al recibir tenemos. Pero no tenemos de nosotros mismos. ¿Tenemos de quién? De parte de Dios. Y como ya tenemos, no tenemos que venir delante del Padre diciendo: ámame, ámame, ámame. Voy a hacer esto para que me ames. Cuando empezamos a hacer algo para que Dios nos ame, nuestro amor se ha enfermado y no amamos a Dios. Por eso es que dice la palabra en 1 de Juan que esto es amor. No que nosotros amamos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no podíamos amarlos de nosotros mismos, sino que Dios nos amó primero, porque Él lo tiene todo para dar. El que ama es el que da. El que quiere seguir dando. ¿Quiénes están? ¿Dónde están los amorosos aquí? Dame, dame, dame. Falta de amor. Te doy, te doy, te doy. Amor, amor, amor. El amor dice que no busca lo suyo, no se enfada, no se irrita, no se envanece. Sigue dando. Dice que nunca, como dice, nunca deja de creer. ¿Cómo dice? Todo, ya, ahí está. Todo lo cree. Qué gran cosa es el amor. Todo lo cree, sigo creyendo. Pero, oye, qué bobo eres. No, no, no es que es bobo, es que ama. Y el amor todo lo cree. Cuando dejes de creer es porque dejaste de amar. ¿Y sabes dónde está el amor de Dios? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús
está en mí, está en su pueblo y está en la iglesia. Por lo tanto, el amor de Dios a nuestra vida es invencible y no lo podemos ganar. Dios quiere que escuchemos la gracia de su amor a nuestro favor cuando no lo merecíamos, para que seamos libres para dar, porque sabemos que nadie nos quita el amor del Padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Oramos. Padre, gracias. Padre, ayúdanos a entender tu gracia. No importa, Señor, que nos llamen antiley. No importa, Padre. Nosotros amamos tu ley. Nosotros queremos obedecer y dar frutos de obediencia, de justicia. Y sabemos que la única forma de hacerlo es ya no estar bajo ley. Porque nos has librado de toda condenación. Porque a través de la estima de Cristo hemos ganado todas las cosas. Bendice a tu pueblo hoy, Señor, y toma estas verdades y afiánzalas en nuestros corazones, porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: